Bien, saludos a todos, estimados alumnos del curso de Ética 1 de primer semestre. El día de hoy vamos a ver la siguiente sesión del curso, en la que abordaremos una de las primeras propuestas filosóficas en torno a la ética que existen en el mundo occidental. Ya vimos la sesión pasada qué es la ética, el hecho de que proviene de la filosofía, el hecho de que es un estudio sobre la moral o sobre la conducta humana, sobre lo bueno y lo malo, pero mediante un análisis filosófico, racional, metódico, en general preciso, ¿no? Que busca ser preciso respecto a sus afirmaciones. A diferencia de la moral, que son creencias transmitidas vía la sociedad, vía el contexto histórico de cada quien. Entonces, el primer enfoque que vamos a ver el día de hoy desde una perspectiva filosófica es el del filósofo Sócrates. Sócrates se considera el padre de la filosofía ética o del aspecto ético, ya que es el primer filósofo de la historia occidental, de la Grecia clásica, que va a abordar directamente su enfoque a el problema de la conducta humana o del cómo ser un buen hombre, cómo ser un hombre recto, ser un hombre virtuoso, diría Sócrates, que él toma la virtud como ese ejercicio ético, ese ejercicio moral elevado. Entonces, antes que Sócrates existieron filósofos llamados los presocráticos, en el contexto de la Grecia del siglo V, pero en el siglo IV Sócrates va a enfocarse, como ya dije, al estudio de la ética, a diferencia de los presocráticos que se abocaron al estudio de la naturaleza, del origen del mundo, del origen de las cosas, y en ese sentido se disocian de Sócrates. Por eso son presocráticos, están antes que él. Y Sócrates, en cambio, se va a preocupar por cómo el ser humano debe comportarse, cómo debe de ser un buen ser humano. Sócrates vivió entre el 470 a.C. y el 399. 470 nace, muere en el 399 a.C. Recordemos que antes de Cristo las épocas o los años vienen del mayor al menor, porque vienen en retroceso, por así decirlo, ya que así se miden los siglos y los años antes de Cristo o antes de nuestra era, algunos historiadores dicen. Sócrates va a preocuparse por el alma humana. Ojo, entre los griegos clásicos, entre los griegos de la época de Sócrates, el concepto del alma era muy importante. Ellos creían que el conocimiento verdadero se captaba con el alma, sobre todo filósofos como Sócrates y su discípulo que se va a llamar Platón o se va a apodar Platón. Este enfoque va a decir que el conocimiento que es obtenido por el alma humana es el verdadero eje para la ética, o es el verdadero norte, o es la verdadera guía para tener un mejor comportamiento, ser un buen hombre. Según Sócrates, los hombres solamente son malos por ignorancia, ya que desconocen qué es el bien, pero si reflexionaran sobre el bien, se volverían buenos. Si verdaderamente se conocieran a sí mismos, si verdaderamente hicieran un examen de lo que saben y lo que no saben, se enfocarían hacia el bien y buscarían la rectitud mediante el conocimiento, mediante la sabiduría. Sócrates creía que el cuerpo era de pronto un desvío, una distracción para el verdadero conocimiento que es el obtenido por el alma. Y el cuerpo, al tener placeres, al tener vicios, al tener tentaciones, por así decirlo, de pronto nos puede desviar del conocimiento verdadero, que sería el que nos da el alma o la razón. Sócrates creía que nuestra alma, ojo, esto es una idea muy religiosa porque los griegos eran muy religiosos, pero vamos a tratar de interpretarla en el sentido en que Sócrates la dijo, sin meternos si son ciertas o no sus afirmaciones, sino qué podemos rescatar de estas ideas. Sócrates creía que el alma, y los griegos en general creían que el alma ya estaba en un mundo previo a nuestra existencia, insisto, una idea muy religiosa, y que al llegar a este mundo material, se mezcla con el cuerpo, por así decirlo, y olvida el lugar donde estuvo previamente y el conocimiento que tenía de allá. Entonces Sócrates cree que el verdadero ejercicio del conocimiento es recordar eso que nuestra alma tuvo en mundos pasados o en ese mundo pasado, para poder ir construyendo el conocimiento, para poder irlo recordando. Esto se llama la teoría de la reminiscencia o la teoría del recordar, que Sócrates va a proponer como principio de la ética,
como principio del buen comportamiento humano. Entonces Sócrates, para poder hacer que los seres humanos recuerden esos conocimientos que ya tenían o que ya tienen en su alma, pero que olvidaron al llegar a este mundo material, Sócrates utiliza un método que se llama mayéutica. La mayéutica Sócrates la imitó de su mamá. Su mamá se llamaba Fainarete y era una comadrona o partera, es decir, esas mujeres que ayudan a las mujeres embarazadas al proceso de dar a luz, y que en muchas comunidades donde el médico todavía no es una figura que esté ahí cerca, todavía se sigue utilizando. Señoras que tienen un conocimiento milenario para ayudar a las mujeres a dar a luz, y que en la época de Sócrates pues eran prácticamente las únicas que tenían esa potestad de ayudar a dar a luz. Se llamaban comadronas o parteras. Sócrates tenía una mamá partera y dijo que el método de la mayéutica, que significa en griego literalmente dar a luz, lo copió de su mamá. Su mamá ayudaba a dar a luz a mujeres, les ayudaba a dar a luz otros hombres, y Sócrates decía que él iba a ayudar a dar a luz a las personas, pero ideas, que les iba a ayudar a que de ellos nacieran ideas. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de preguntar. Sócrates era un preguntón de primera, es decir, una persona que gustaba de andar por la calle, de andar por las plazas públicas, de andar con todo tipo de personas, ya sea que tuvieran conocimientos muy elevados, que fueran poetas, que fueran escritores de tragedias, que fueran otros filósofos, o bien si eran otro tipo de labores las que hacían, como cargadores o como gente que hacía aseo en la antigua Grecia, o incluso que fueran esclavos, porque también creía que los esclavos tenían la misma capacidad. Ya sabemos que, o si no lo saben, Grecia era un conjunto de ciudades-estado donde el esclavismo era algo muy normal. Había gente libre y había gente que era esclava. Entonces Sócrates creía que todos tenían la misma capacidad porque todos tenían la misma tipo de alma, y el alma ya tenía conocimientos al venir de ese mundo perfecto del que ya hablé hace un momento. Entonces Sócrates les preguntaba, por ejemplo, le podía preguntar al que hacía poemas o al que hacía obras de teatro: oye, tú que manejas el arte, ¿podrías responderme qué es la belleza? Y entonces el tipo ya le contestaba lo que creía que era la belleza. Pero Sócrates, que era una persona que intentaba siempre encontrar el conocimiento o el enfoque mejor, le preguntaba de otra manera para que éste fuera viendo que su concepto quizás no estaba perfectamente acabado, que quizás podía perfeccionarse. Lo mismo le podía preguntar quizás al político. Si le preguntaba al político, le preguntaba quizás cosas como: oye, tú que haces política, ¿podrías decirme qué es la justicia? Entonces el político le daba una definición, pero Sócrates siempre buscaba que esa definición mejorara, y esto mediante preguntarle. Parecía a veces que Sócrates era usaré la palabra, disculpen que la mencione, un castroso, ¿no? Como lo usamos en la época actual, es decir, alguien que estaba insistente con sus preguntas para lograr que el concepto mejorara. Incluso esto le molestaba a mucha gente, porque mucha gente que se consideraba sabia, cuando se encontraba con Sócrates y Sócrates les preguntaba, se daban cuenta que su conocimiento no estaba tan afianzado. Y Sócrates, al contrario, él no se consideraba un sabio. Y justo como no se consideraba sabio, se consideraba un filósofo, o sea, alguien que amaba la sabiduría. Filos viene del griego amor o tendencia, y sofos, sabiduría. Entonces el filósofo es el que ama la sabiduría. Y Sócrates se consideraba un ignorante. Él decía: no, yo no sé nada. Ustedes son los que saben, por lo tanto yo les pregunto a ustedes. Ustedes usan el término, ustedes usan el concepto, ustedes hablan de justicia, ustedes hablan de bondad, ustedes hablan de belleza. Yo no lo sé, se los pregunto a ustedes. De hecho, de ahí se deriva la famosa frase que se le atribuye a Sócrates de: solo sé que no sé nada. Esta frase no aparece en ninguno de los textos que hablan sobre Sócrates, pero se le atribuye porque resume bien su filosofía, resume bien los principios que él desarrollaba a la hora de generar conocimiento. Él creía que el hombre es ignorante y que que él era ignorante, y que todos los hombres, si se les preguntaba correctamente, se les podía sacar ese conocimiento, se les podía guiar para que fueran generando el conocimiento en su cabeza. Entonces, para Sócrates, ojo, la ética debe consistir en generar conocimiento. Solo
es malo el que es ignorante, solo es malo el que no reflexiona sobre su quehacer, sobre su forma de proceder. Toda reflexión debe preceder a toda acción moral. Es decir, no podemos andar por el mundo actuando como sea, actuando con lo primero que se nos venga a la mente, sino que tiene que haber una reflexión previa para poder proceder a la hora de actuar. Y estas preguntas que hacía Sócrates a las personas les ayudaba a aclarar sus pensamientos, les ayudaba a aclarar sus ideas en torno a cierto conocimiento que creían que tenían, pero no necesariamente estaba bien afianzado. Entonces la mayéutica de Sócrates nos sirve para eso, para ir generando este nuevo conocimiento y esta nueva forma de entender la ética, ¿no? Y bien, les voy a dejar otro video ahí sobre una dramatización de cómo Sócrates hacía la mayéutica para que ustedes mismos practiquen la mayéutica. De hecho, la actividad que les voy a dejar va a tener que ver con que ustedes se graben en un video y practiquen la mayéutica. Se los voy a especificar ahí en el trabajo, no se preocupen, para que ustedes hagan como si fueran Sócrates, buscando siempre el conocimiento, buscando siempre generar que en el otro se vayan afianzando los conocimientos como Sócrates lo hacía. Es decir, a veces Sócrates hacía que cayeran en contradicción sus interlocutores con el fin de que fuera mejorando el concepto. Nunca era por mala onda, como se pudiera pensar, aunque algunos pensaban que sí, que Sócrates era mala onda, porque siempre les estaba rebatiendo lo que decían. Pero Sócrates lo hacía con el afán de que el conocimiento se fuera afianzando, se fuera mejorando, se fuera perfeccionando. Si era una definición de bien, que no se quedaran con lo primero que decían que era el bien, sino que poco a poco, mediante las preguntas de Sócrates, se fuera mejorando el concepto. Entonces, por favor, de este tema que acabo de desarrollar muy brevemente, por favor van a hacer su resumen, van a hacer su recuento de puntos importantes, y el ejercicio que les voy a dejar va a tener que ver con la mayéutica y se los voy a explicar muy bien ahí en la publicación. Además de que les voy a poner el video que necesitan para poderse darle un poco la idea de qué es la mayéutica y cómo se pone en práctica. Muchas gracias, jóvenes, estamos en contacto, continuamos trabajando.